Bien, continuamos con el cuarto video del tema de trabajo mecánico. En este video hablaremos sobre el teorema de trabajo y energía cinética, que es un teorema que nos permite calcular el trabajo mecánico sin la necesidad de resolver la integral. Simplemente conociendo la rapidez inicial y final de la partícula en dos puntos inicial y final, podemos determinar el trabajo mecánico que experimenta la partícula. Bien, para este efecto, consideramos el movimiento de esta partícula de masa m a través de esta trayectoria curvilínea referido a este sistema de referencias O. Entonces, en un cierto tiempo t, nos imaginamos que esta partícula va a estar experimentando una fuerza F que de la parte de dinámica sabemos que debe apuntar al lado cóncavo de la trayectoria. Bien, entonces si ese es el caso, esta fuerza F podemos descomponer en dos de sus componentes, la componente normal y la componente tangencial de la fuerza Fn y F de t, ¿no? Entonces, de tal manera que por la segunda ley de Newton para el movimiento curvilíneo, esta fuerza se puede escribir como la masa por la derivada de la rapidez respecto del tiempo multiplicado por el vector unitario U sub t, más la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura U sub n, donde esta sería la componente de la fuerza tangencial, que sería esta componente, y la componente normal sería el v cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Sí? Eso es lo que tenemos, por un lado, la expresión de la fuerza expresado en las coordenadas, en este caso tangencial y normal. Bueno, por otro lado, esta partícula experimenta un diferencial de desplazamiento de dr que en coordenadas tangencial y normal se expresa de esta forma. Dr es igual a dsu de t. Acá es importante mencionar que el diferencial de R en coordenadas cartesianas se puede escribir como dx u de x más de y u de y más de z u de z. Y en cambio, el diferencial de R en las coordenadas tangencial y normal, este de R se expresa como el diferencial de la distancia recorrida multiplicado por el vector unitario u sub t. Bien, si ese es el caso, queremos calcular el trabajo mecánico usando esta fórmula, la definición de trabajo mecánico para fuerzas variables y trayectorias curvas. Entonces, para esto tenemos que considerar el producto de la fuerza con el diferencial de R escalarmente. Entonces, esta fuerza es igual a toda esta expresión que la copiamos acá, producto escalar, y el diferencial del dr es ds u sub t. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma, entonces tendríamos que multiplicar m derivada de la rapidez respecto de t por el diferencial de s, multiplicado u sub t escalarmente por u sub t. U sub t U sub t escalarmente por U sub t vale 1, porque la magnitud de U sub t vale 1, por la magnitud de U sub t 1, coseno de 0 vale 1, de tal manera que U escalarmente con U sub t, esto va a ser igual a 1. De tal manera que multiplicando este término por todo esto, nos va a dar m derivada de la rapidez respecto de t multiplicado por ds. En cambio, este segundo término se anula porque este producto nos daría mv cuadrado sobre radio de curvatura por ds y un escalarmente por u sub t. Veamos que el un tiene esta dirección, perdón, u sub t tiene esta dirección tangente a la trayectoria y el un tiene esta otra dirección, de tal manera que forman un ángulo de 90 grados. O sea, un escalarmente con u sub t es magnitud de un, que sería 1, magnitud de u sub t, que vale 1, y el coseno de 90, porque un con u sub t forman un ángulo de 90 grados. Y coseno de 90 vale 0, por tanto este término se va. Este factor se cancelaría. De tal manera que nos queda esto por esto, que es igual a m derivada a la rapidez respecto de t de s.
Y acá hacemos un poquito de trucos. Este de t que está dividiendo al diferencial de rapidez, podemos hacer que divida al diferencial de distancia recorrida. De tal manera que aquí vamos a tener m por diferencial de b por la derivada de s respecto de t. Y la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo es la rapidez. De tal manera que todo este producto escalar va a ser igual a mv cuadrado diferencial de rapidez, ¿no? Bien, si esta expresión la sustituimos en la integral, entonces tenemos esta expresión. Por tanto, el trabajo mecánico para llevar desde el punto inicial A al punto final B, definida como el F escalarmente por dr, por esto que acabamos de desarrollar, que esto es igual a toda esta expresión, tuviéramos que esta integral va a ser igual a AB de mv diferencial de B. Entonces, integrando acá, m sale como constante y la integral de v respecto de v es 1/2 de v al cuadrado, ¿no? Entonces, esta integral nos daría 1/2 de v al cuadrado. Evaluado entre el punto inicial A y el punto final B, podemos concluir que esta integral va a ser igual al 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado, o sea, la rapidez en el punto final B al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Entonces, esa es la definición del trabajo mecánico, que sería igual a esta expresión, ¿no? Bien, este término se parece a este, son semejantes. Entonces, esto nos permite hacer una definición y nosotros decimos, si consideramos una partícula de masa m, ¿no? En movimiento con una rapidez v respecto de un sistema de referencias, entonces la energía cinética de esa partícula respecto de ese sistema de referencias, que la vamos a denotar E sub k, está definida por esta expresión, 1/2 de mv cuadrado. Es decir, lo que acá estamos indicando que cuando la partícula se está moviendo, entonces en cada punto de su trayectoria, esa partícula tiene una rapidez. Esa rapidez va a hacer que esa partícula tenga una energía cinética dada por 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, la energía cinética es un parámetro energético que está asociado a la partícula que está en movimiento. Porque si no estuviera en movimiento, su rapidez fuera cero y su energía cinética sería igual a cero. Entonces, si nosotros observamos este resultado del trabajo mecánico, es justamente el 1/2 de m rapidez al cuadrado menos 1/2 de m rapidez inicial al cuadrado. Entonces, estos términos básicamente las reconocemos como las energías cinéticas. Por lo tanto, ya nosotros podemos concluir que el trabajo mecánico, miren, definido como la integral de f escalarmente de r desde el punto inicial A hasta el punto final B, independientemente del tipo de fuerza, cualquier tipo que sea la fuerza F, esta integral es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, a esta expresión se le llama el teorema de trabajo y energía cinética, que es un teorema muy utilizado en el contexto de la física. Cualquier análisis energético que quisiéramos hacer de algún fenómeno físico, vamos a partir de esta ecuación. Esta ecuación se la utiliza bastante en los diferentes tópicos de la física que se vayan a desarrollar a partir de este curso, ¿no? Entonces, este teorema se la enuncia de esta manera. Dice, el trabajo mecánico debido a cualquier tipo de fuerza, conservativa o no conservativa, evaluado entre los puntos inicial A y B, es igual al cambio de su energía cinética evaluada en los puntos final e inicial, independientemente de la trayectoria seguida por la partícula. Eso también es importante tomar en cuenta. Entonces, este trabajo es igual a esta diferencia de energías cinéticas independientemente por qué camino se esté moviendo la partícula.
Lo importante es conocer simplemente su rapidez final y su rapidez inicial, con los cuales se puede construir esta energía cinética que nos daría el trabajo mecánico, ¿no? Bien, entonces es importante remarcar que esta fórmula del teorema de trabajo y energía cinética es muy utilizada en el contexto de la física y no necesitamos conocer la forma de la fuerza ni el camino por donde se está moviendo para resolver este integral. Lo único que necesitamos acá es conocer la rapidez final en el punto final y la rapidez en el punto inicial. Y con ello podemos construir la energía cinética de la partícula y de tal manera que este trabajo mecánico va a ser esa diferencia de las energías cinéticas final menos la inicial. Que esta es la ecuación que nos permite resolver muchos problemas, ¿no? Bien, en la siguiente unidad temática continuaremos sobre la solución de este integral, pero ya dependiendo del tipo de fuerza, y que básicamente son las fuerzas conservativas y no conservativas, y veremos cómo se transforma este integral para esos casos y luego podemos integrarlo a esta fórmula que es el teorema de trabajo y energía cinética, que van a dar lugar a la formulación de los teoremas de conservación de la energía. Bien, entonces, con esto hemos finalizado nuestra unidad temática de trabajo y potencia, en la cual hemos indicado que el trabajo, que es el parámetro escalar que nos mide la transferencia de energía de un sistema a otro en virtud del movimiento. Para hablar de trabajo mecánico, necesariamente la partícula tiene que estar en movimiento. Entonces, cuando existe ese movimiento, hay una transferencia de la energía de un sistema a otro, ¿no? Y también habías mencionado que la potencia es el parámetro que nos va a medir la cantidad de trabajo que se transfiere en la unidad de tiempo, ¿no? Y para la ingeniería el parámetro importante es la potencia, que los sistemas tienen una gran potencia de tal manera que puedan realizar trabajos mecánicos en el menor tiempo posible, ¿no? Y finalmente hemos hablado de este teorema de trabajo y energía cinética que nos permite calcular este trabajo mecánico sin tener que resolver esta integral. Con lo cual hemos terminado esta unidad temática.